9. El proceso de edificación. ¿Estás empezando a comprender lo ancho, profundo y alto que realmente es este asunto de las lenguas? Hay mucho más para explorar. Permíteme llevarte ahora más allá en el proceso de edificación que ocurre cuando dejas al Espíritu Santo orar a través de ti. ¿Qué significa edificar tu espíritu? En 1 Corintios 14:4 nos dice lo que ocurre cuando dedicamos tiempo para orar en lenguas. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. La palabra edificación se deriva de la palabra edificio, que significa un edificio macizo, magnífico. Así que cuando oras en lenguas, estás erigiendo una superestructura, una operación divina, en el interior de tu espíritu para alojar la unción de Dios y para capacitarte en tu llamado divino. La mayoría de las veces cuando los ministros enseñan sobre el tema de las lenguas, enfatizan el hecho de que cuando oras en lenguas, recargas tu espíritu de la manera que se recarga una batería. Te dirán que tu espíritu está recibiendo una recarga espiritual, una fuerza tangible o una unción semejante a la electricidad. Luego cuando impones las manos sobre alguien, esa fuerza tangible se libera y ¡pum! El poder de Dios entra en esa persona para sanar, salvar y libertar. ¿Eso es realmente lo que ocurre? Sin embargo, antes de que esa unción tangible se manifieste a través de una persona, la persona debe pasar por el proceso de edificación que causa la manifestación. Pocos cristianos parecen saber acerca de este proceso. A menudo piensan que reciben algún tipo de carga mágica de la oración en lenguas, y que ésta inmediatamente comienza a operar a través de ellos. Yo solía creer de esa manera. Pensaba que Dios me ungiría tal como era. Poco sabía que Dios no tenía ninguna intención de dejarme en mi estado carnal. La edificación del Espíritu nunca nos deja igual. Recuerdo que fue una sorpresa para mí cuando el Señor empezó a usarme, después que había pasado varios meses orando en mi lugar de oración. Durante la segunda reunión que conduje en mi vida, el Espíritu Santo me dio a llamar a una mujer del público. Y yo estaba asustado, esto era nuevo para mí. Le dije a la mujer: «Señora, usted tiene algo mal en su cuerpo, y Dios quiere sanarla». Entonces puse mis manos en ambos lados de su cara, cerré mis ojos, y empecé a orar con todo fervor. Pero en medio de mi oración, la señora se fue. ¡Qué humillación! Me sentía muy avergonzado para abrir mis ojos. Estaba frente a una multitud de personas, y la mujer por la que estaba orando sencillamente se fue. Después que agoté todo por lo que podía orar, finalmente me sentí con el suficiente valor para abrir mis ojos. Eché un vistazo para ver dónde se había ido la mujer, signo de exclamación abierta, y ella estaba tendida en el suelo. Yo pensé: «Oh, Señor, mira eso. Esto debe ser lo que es recibir la recarga por orar en el Espíritu Santo». No supe qué hacer en ese momento. Pero cuando la mujer consiguió ponerse de pie, estaba sana. Durante mucho tiempo, pensé que eso era todo lo que significaba ser edificado en el Espíritu Santo. Dios estaba recargando mi espíritu, derramando una poderosa unción dentro de mí para usarla cuando ministraba a los demás. Pero mientras seguí orando en lenguas, empecé a comprender que en este proceso de edificación había mucho más envuelto de lo que me habían dicho. El diablo no puede entender los misterios. Algunas personas se preguntan qué efecto tenemos sobre el diablo y sus planes cuando oramos en lenguas para edificación. Una cosa que no hacernos es dictarle órdenes al diablo. Ni siquiera entiende lo que estamos diciendo. La palabra dice que cuando un hombre ora en una lengua extraña, no está hablando a los hombres, está hablando a Dios. 1 Corintios 14:2. Si yo no entiendo lo que oro, ¿por qué tendría que saberlo al diablo? ¿Por qué le daría Dios ventaja sobre mí? Si el diablo entiende los misterios y yo no, entonces él tiene una ventaja sobre mí. Esa es la razón por la que no puedo aceptar la idea de que el diablo pueda entendernos cuando oramos en lenguas. Cuando empezamos a orar en lenguas para edificación personal, entramos a un lugar santo, y nuestro espíritu nacido de nuevo, recreado, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, está encerrado en una comunicación divina con Dios mismo. Es una comunicación personal, una comunión santa, y el diablo no puede entrar ahí. Si fuera a llamar al presidente de los Estados Unidos y él contestara el teléfono personalmente, usted me encontraría desmayado en el suelo del susto. El presidente es un hombre demasiado ocupado para hablar conmigo. Por otro lado,
Mi Padre Celestial está continuamente administrando sobre la vida de cada creyente tanto en el cielo como en la tierra. No obstante, cuando hablo en lenguas, inmediatamente entro en comunicación divina con el mismo Dios. Él toma el teléfono rojo al otro extremo y dice: sé que eres tú, Robertson, y sé lo que quieres. Y debido a que el Espíritu Santo en su sabiduría está haciendo esta oración en tu lugar, quiero que sepas que la respuesta está en camino. Signo de exclamación abierta, y no hay nada que el diablo pueda hacer al respecto. Esa es la razón por la que el diablo odia la oración en lenguas, porque no tiene la menor idea de lo que estamos hablando con Dios, y eso lo pone nervioso. ¿Por qué razón no entiendes las lenguas? Bien, miremos el templo construido bajo el antiguo pacto. Dentro del templo estaba el patio exterior, donde la gente sacrificaba para Dios. El patio interior era donde los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de las personas, y finalmente, el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. Solo al sumo sacerdote le era permitido entrar al lugar santísimo una vez al año para presentar el sacrificio de sangre por el pueblo israelita. Si el diablo alguna vez hubiera tenido la audacia para intentar penetrar por ese velo y entrar al lugar santísimo, él nunca lo habría hecho. Estaba completamente fuera de su jurisdicción, no tenía acceso para entrar. El templo es un tipo y sombra del creyente. Como creyente, mi cuerpo es el templo de Dios porque el Espíritu Santo ha venido y ha hecho su morada dentro de mí. Mi carne es la patio exterior, mi alma el patio interior. Pero mi espíritu nacido de nuevo, recreado, es un tipo del lugar santísimo, y a nadie, pero a nadie excepto a mi sumo sacerdote le es permitido entrar allí. Así que cuando oro en lenguas, Satanás no tiene idea de lo que Dios está diciéndome. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo crea ese lenguaje sobrenatural dentro de mi lugar santísimo, el cual está fuera de toda jurisdicción satánica. Conozco a un hombre que su hermano estuvo en un accidente automovilístico y fue llevado al hospital. Su vida pendía de un hilo. Este varón era un hombre de fe y dirigiéndose al hospital conducía a gran velocidad, y confesaba una y otra vez: mi hermana vivirá y no morirá, ella vivirá y no morirá. Pero cada vez que este hombre hacía su confesión, ella vivirá y no morirá, algo estallaba en sus emociones tan fuertemente que lo estremecía de la mollera de su cabeza hasta la punta de sus pies. Entonces le sobrevenía el pensamiento: ella morirá. Esto ocurría una y otra vez mientras el hombre se apresuraba para llegar al hospital. Verdaderamente lo estaba estremeciendo. Entonces de repente, por medio del don de discernimiento de espíritus, Dios abrió los ojos espirituales de este hombre. El discernimiento de espíritus te permite ver en el reino del espíritu, sean ángeles o demonios. Cuando Dios abrió los ojos de este hombre, vio a dos demonios, uno que se sentaba sobre su hombro izquierdo, el otro sobre el derecho. Cada vez que el hombre hacía su confesión: ella vivirá y no morirá, un demonio le gritaba a su oído al otro demonio: ella morirá. Ella morirá. Entonces el Señor le habló al hombre en su espíritu: haz tu confesión, y luego empieza a orar en lenguas. Así que el hombre hizo su confesión una vez más y empezó a orar en lenguas. Después de un rato, uno de los demonios miró al otro demonio por detrás de la cabeza del hombre y le decía: ¿qué piensas tú que está diciendo? El otro demonio decía: yo no sé, pero, ¿te está quemando de la manera que me está quemando a mí? Sí, el otro demonio contestaba. ¿Piensas tú que deberíamos salir? Y así salieron. Y como puedes imaginarte, la hermana del hombre vivió y no murió. Edificándote en tu santísima fe. ¿Qué ocurre cuando oro en lenguas para mi edificación personal, lo cual puedo hacer cuando quiero en cualquier momento que desee? Porque es este don el más insensato de todos los dones a la mente natural, y a la vez tan importante y tan poderoso. Miremos en Judas 20 y 21, para entender mejor la respuesta. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sabemos que Dios solo se agrada y se mueve en respuesta a nuestra fe. En Romanos 10, 17, Pablo escribe: así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Pero nosotros también sabemos que podemos oír y oír la palabra y aún así no ver ningún cambio en nuestras vidas. Tenemos que asegurarnos de plantar esa palabra en nuestro espíritu y entonces encontrar la forma para liberar la fe que la palabra ha producido. Miles de personas alrededor del mundo están tan llenas que rebalsan con la palabra de Dios. No obstante, la Iglesia, en su mayor parte, aún no experimenta los resultados milagrosos que leemos en el libro de Hechos. Entonces tiene que haber un ingrediente faltante que la mayoría de los creyentes no conocen.
En verdad cualquier ministro, no importa cuán ungido o cuán lleno de la palabra pueda ser, solo podrá decirte lo que aprendió a través de la experiencia y de lo que el Espíritu Santo le ha enseñado en sus tiempos personales de meditación en la palabra. Pero esa enseñanza no te beneficiará a menos que encuentres alguna manera de mezclar tu fe con ella. Debes permitir que esa palabra penetre personalmente en tu espíritu y entonces dejar que el Espíritu Santo te enseñe. Esa es la razón por la que el apóstol Judas nos escribe que seremos edificados en nuestra santísima fe orando siempre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a revelarnos los misterios de Cristo solamente cuando presentamos nuestros cuerpos en forma voluntaria y libremente como sacrificio vivo y tomamos tiempo para perseverar en la oración. Solo entonces puede Él desatar la fe necesaria en nuestros corazones para que el poder de Dios pueda operar en nuestras vidas. Hambre por el poder de Dios. Desde que nací de nuevo, he tenido mucha hambre de conocer a Dios en su poder. Al principio, pensé que había algo mal conmigo porque me reunía con muchos grupos de creyentes que simplemente no parecían tener hambre. Parecía no importarles vivir vidas carentes de poder. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no hay más personas con hambre de tu poder como lo estoy yo? ¿Será que el llamado que has puesto en mi vida para operar en milagros es lo que me hace diferente? Cuando nací de nuevo estaba tan hambriento del poder de Dios que probaba cualquier cosa que me dijeran que me ayudaría a caminar en más poder. Si prometiera satisfacer el hambre que había dentro de mí, lo hacía. Una persona me dijo, ya sé por qué no estás caminando en el poder de Dios. ¿Por qué no? Le pregunté. A causa de las joyas que tienes puestas. ¿Quieres decir que si me quito estas joyas, caminaré en el poder de Dios? Así es. Así que me quité mis joyas. ¿Y qué pasó? Bueno, antes de quitarme las joyas, era un usuario de joyas sin poder. Y después de quitármelas, seguí siendo un usuario sin poder y sin joyas. No hizo ninguna diferencia. Luego cuando me mudé a Oregón y me uní con otro grupo de creyentes, alguien me dijo, ya sé por qué no andas en el poder de Dios. ¿Por qué no? ¿Cómo fuiste bautizado? Yo fui bautizado en agua en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la razón. La persona exclamó, tú fuiste bautizado en el nombre de 3 dioses, y hay solo un Dios. Este grupo en particular creía que solo hay un Dios cuyo nombre es Jesús. Bien, entonces, les dije, volveré a bautizarme. Como dije anteriormente, en ese tiempo de mi caminar cristiano, si pensaba que hacer algo significaría más poder en mi vida, yo me dedicaba a ello enteramente. ¿Tengo que rebautizarme? Solo dime dónde debo hacerlo. Estábamos en medio de un invierno de Oregón a una elevación de 4.800 pies. Estaba nevando, la tierra estaba helada y los estanques estaban cubiertos con una espesa capa de hielo. Después de hacer una fogata al lado del estanque superior, un grupo de nosotros fuimos bautizados en el agua congelada que fluía por un desagüe, un canal artificial construido para el transporte de leño por agua, entre los 2 estanques. El predicador y yo fuimos los primeros en entrar el agua helada. Yo era demasiado ignorante para saber que me podría haber bautizado en una tina de agua tibia. Hacía tanto frío, que mis piernas empezaron a ponerse azules. Sentía que me estaba helando a morir, signo de exclamación abierta, pero me determiné a sumergirme bajo el agua y bautizarme de nuevo, así tendría más poder en mi vida. El predicador me preguntó, ¿estás listo? Mis dientes castañeteaban, y tartamudeando dije, bien, bautíceme. Me sumergió en el agua helada, bautizándome en el nombre de Jesús. En los meses que siguieron, me di cuenta que antes que fuera sumergido en ese helado desagüe, era un muchacho carente del poder pentecostal, que supuestamente había sido bautizado en el nombre de 3 dioses. Luego el predicador me sumergió bajo el agua helada y me bautizó en el nombre de Jesús, signo de exclamación abierta, y seguí siendo un muchacho carente del poder pentecostal bautizado en el nombre de un Dios. Una vez más, no hizo ninguna diferencia. No fue hasta más adelante el día en que me di cuenta que había descubierto una ley espiritual, y aprendí una clave vital para desatar el poder de Dios en mi vida. Oh, hermano Robertson, ¿puede enseñarme a caminar en el poder? Oh, sí, puedo. Y no me importa si su nombre es María la cocinera o José el mecánico. La clave no está reservada solo para unos pocos elegidos. Continúa leyendo este libro, y te enseñaré cómo salir de todo aquello que Jesús dijo que te ha hecho libre. También te enseñaré cómo puedes entrar a todo lo que Él dijo que tú puedes ser, signo de exclamación abierta a propósito, solo por el hecho de que lo desees. La respuesta está tan cerca como el aire que respiras.
contendiendo por la fe. Cuando el Espíritu Santo empezó a revelarme los tesoros escondidos en el libro de Judas, me di cuenta que había descubierto una clave importante en mi búsqueda de conocer a Dios en su poder. Primero, yo me aferré al verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mucho me entusiasmé cuando leí que debemos contender ardientemente por la fe que derrota al diablo y mueve montañas, la fe que fue entregada a los santos. ¿Por qué estaba tan emocionado? Algo que aprendí en la palabra de Dios es que Dios no me diría que contendiera por la fe sin antes enseñarme detalladamente cómo hacerlo. Estaba en el sendero correcto, recibiendo mi respuesta. No era suficiente saber que debía contender por la fe. En mi corazón yo clamaba, por el amor de Dios, alguien enséñame cómo hacerlo. No prepares un delicioso bistec delante de mí para luego negármelo. Una vez estaba hablando sobre este pasaje de la Escritura con otro ministro, y él me preguntó, ¿cuál es tu pensamiento sobre el tema de la fe? Yo le contesté, la palabra de Dios es mi único antecedente sobre el tema de la fe. Soy un hombre de fe. Y tomo la palabra de Dios por lo que dice. No soy movido por lo que veo, oigo o siento. No soy movido por la enfermedad o la escasez financiera. Hay un solo estándar que controla mi vida, lo que la palabra de Dios dice sobre mi problema, ni el diablo o las circunstancias, solo la palabra de Dios. Bien, entonces, el hombre dijo, si crees todo eso, tienes más fe que la iglesia del primer siglo. Discúlpame, le contesté. Si yo voy a tener más fe de la que tuvo la iglesia del primer siglo, primero me parece que al menos voy a tener la misma cantidad de fe. Si recuerdo correctamente, durante uno de los avivamientos de Pedro, traían a los enfermos y moribundos y los ponían en las calles cerca de la reunión porque aquellos sobre quienes la sombra de Pedro caía se sanaban. Ahora, corrígeme si estoy equivocado, continué, pero yo no vi a nadie que pusiera a los enfermos en la calle cerca de esta reunión con la esperanza de que nuestra sombra cayera sobre ellos y se sanaran. Me parece que necesitamos contender en ese tipo de fe poderosa que una vez fue entregada a esos santos del primer siglo. Entonces en el verso 4, Judas nos dice lo que ocurrió con la fe que mueve montañas en la que operó la iglesia del primer siglo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres habían entrado a la iglesia a escondidas. Quienquiera que estos hombres fueron, en gran manera robaron la fe de la iglesia del primer siglo. Así que comencé un estudio sobre estos hombres en el libro de Judas, por el hecho de entender el camino que debía evitar. No quería que mi fe sufriera el mismo destino de los creyentes del primer siglo, el ser robado por la religión muerta. Judas comparó a estos hombres impíos con las fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. 13. ¿Sobre qué estaba hablando? Una ola sube del océano, y por un momento, se pone en despliegue la gloriosa espuma. Pero tan pronto como aparece, desaparece en el mar. Judas también comparó a estos hombres con estrellas errantes. Este es un fenómeno que conocemos con el nombre de estrellas fugaces. De repente, una estrella fugaz aparece en el cielo nocturno brillando como una llama espectacular de gloria, y luego rápidamente desaparece en la oscuridad de la que vino. De igual manera, estas estrellas errantes, después de aparecer como luminarias de verdad por un corto tiempo, se perderán tras lo oscuro de la oscuridad que siempre estuvo reservada para ellas. Estos hombres también son llamados nubes sin agua. 12. En toda la Biblia, el agua es usada como un tipo del Espíritu Santo. Por ejemplo, hemos visto que Jesús asemejó el Espíritu Santo a ríos de agua viva, fluyendo de lo más profundo de nuestro ser. Juan 7:38. Así que estas nubes sin agua son un tipo de los hombres que robaron el poder de Dios de la iglesia del primer siglo. Entraron encubiertos, empleando doctrinas de hombres para robar la fe de creyentes hasta dejarlos sin fe, hasta que la iglesia se sumergió en el oscurantismo, habiendo perdido la fe por centenas de años. Con razón que Judas comparara a estos hombres con las nubes sin agua. En una sequía, una nube sin agua puede aparecer sobre el horizonte con la aparente promesa de lluvia. Puede presentar un espectáculo al pasar por encima. Pero cuando llega el momento de producir lluvia, esa nube es incapaz de hacerlo porque no tiene agua. Así que el primer criterio para caminar en el poder de Dios es que debo ser una nube con agua. En otras palabras, debo estar lleno del Espíritu Santo. Pero evidentemente, solo tener al Espíritu Santo no es suficiente.
Yo solía pensar que el bautismo en el Espíritu Santo era todo lo que necesitaba para ver el poder de Dios desatado automáticamente en mi vida. Estaba equivocado. Conozco personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo por 40 años. Pero si midieras el poder del Espíritu Santo por el fruto de sus vidas, llegarías a la conclusión que el Espíritu Santo no tiene ningún poder. Finalmente llegué a la conclusión que aunque era una nube con agua, aunque haya sido lleno con el Espíritu Santo, aún debe haber algo que yo necesito hacer para caminar en el poder de Dios. Simplemente tener el Espíritu Santo no era suficiente. Tenía que haber una forma de liberarlo dentro de mí. Tenía que haber una manera de manifestar todo ese poder del Espíritu Santo, dentro de mi espíritu, hacia los problemas que necesitaban ser vencidos. A veces, cuando me sentaba en un servicio para escuchar a un ministro que predicaba el Evangelio, yo quería levantar mi mano y decir: perdón, señor evangelista, pero el Espíritu Santo al que usted se refiere, el que se movía sobre la faz de lo profundo, ¿será el mismo que ahora mora dentro de mí? Pues claro que sí, hijo, respondería. Bien, entonces, señor predicador, ¿podría usted decirme por favor cómo sacar todo ese poder de mi espíritu y aplicarlo a mis problemas? Porque hasta ahora, hasta el resfriado común me ha vencido. Yo sabía que tenía que haber alguna forma de aplicar todo ese poder dentro de mi signo de exclamación abierto y más tarde, aprendí que sí lo hay. Y ese poder puede ser liberado intencionalmente de la forma que desees en tu vida. Superando el andar según la carne y los sentidos. Judas tenía más para decir en el verso 19 sobre aquellas nubes sin agua que habían entrado encubiertamente en la iglesia. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Estos hombres impíos eran sensuales, o estaban gobernados por los sentidos. Esto significa que eran dominados más por los apetitos de la naturaleza carnal que por la palabra de Dios. Y seguido dice, no tienen al Espíritu. Estos hombres no tenían al Espíritu Santo en operación en sus vidas. Por consiguiente, habían sido apartados de la verdad por el diablo, la carnalidad y los apetitos de la carne. Así que, evidentemente, estar lleno del Espíritu Santo debe tener algo que ver con el hecho que yo no sea dominado por la carne. Debe tener algo que ver con el hecho que, o me dominan mis debilidades o yo tengo dominio sobre ellas. De alguna forma debe haber una manera que pueda liberar el Espíritu Santo en mi vida para que, en lugar de que la pobreza paralice mi progreso, yo pueda detener la escasez financiera cuando viniere. No soy una nube sin agua. He sido bautizado en el Espíritu Santo. Soy un creyente lleno de fe que habla en lenguas, que mueve montañas por la fe, y que paraliza las artimañas del diablo. No tengo que ser como aquellos que se apartaron de la verdad. ¿Por qué no? El siguiente verso continúa con el mismo pensamiento del verso 19, y dice: ¿por qué? Pero vosotros, amados, quienes tenéis al Espíritu Santo, edificaos sobre vuestra santísima fe. Edifícate a ti mismo por encima de todo lo que está dominado por los sentidos a través de la oración en el Espíritu Santo. Este proceso de edificación en Judas 20 nos libra de la condición carnal de contiendas, descrita en Judas 19, facultándonos para vivir continuamente según Judas 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, el orar en lenguas es el puente que nos lleva a vivir en el amor de Dios, dejando atrás la contienda y la sensualidad. Oh, cuánto hemos clamado a Dios para que aumente la fe que depositó en nosotros, signo de exclamación abierta, y desde el principio este verso nos presenta una garantía acorazada que podemos edificarnos. ¿De qué manera? Alzando nuestra mirada por encima de todas las debilidades que nos llevan a la inactividad. Alzando nuestra mirada por encima de la pobreza reinante en nuestra vida. Alzando nuestra mirada por encima de las circunstancias que nos dicen que nuestros hijos e hijas se perderán para siempre en el mundo. Alzando nuestra mirada por encima de este reino dominado por los sentidos, donde somos movidos más por lo que vemos, oímos, y sentimos que por lo que la palabra de Dios dice que somos. Cuando nos edificamos en nuestra santísima fe podemos liberar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. Ora hasta que venga el poder. En Marcos 11, 23 dice que puedo decirle a una montaña en mi vida, quítate y échate en el mar, y si no dudo en mi corazón, tendré lo que digo con mi boca. La condición aquí es que no debo dudar en mi corazón. Entonces en el verso 24, Jesús dice que todo lo que yo pidiera en oración, creyendo que he recibido mi respuesta, lo recibiré.
Así que una vez más, la única condición aparte de que mi oración debe ser hecha según la voluntad de Dios, es que no debo dudar en mi corazón. Esto es algo muy significativo. Aquí encontré algo que puedo hacer intencionalmente, de manera frecuente y extensa como desee, que contiene la garantía de Dios para edificarme y fortalecerme en mi santísima fe, en el lugar dentro de mí donde Él dijo que no debo dudar. Por consiguiente, cuando le hablo a la montaña, la única pregunta que se interpone entre mí y un caminar poderoso de victoria que derrota al diablo moviendo montañas, es esta: ¿tengo yo el valor para permanecer en oración hasta que llegue el poder? No es asunto de que si el poder vendrá. El poder vendrá. La única pregunta es, ¿tengo yo el valor para permanecerse ahí hasta que llegue? Pero, hermano Robertson, yo soy un empresario. En ese caso el poder del Espíritu Santo se manifestará con poder en tu empresa. Yo soy un predicador. Entonces manifestará su poder en tu ministerio. La pregunta no es, ¿vendrá el poder? Cuando Jesús inspiró esas palabras en Judas 20, Él las quitó del ámbito teológico donde existe la teología especulativa, y la puso en la jurisdicción del reino de la realidad. Y si Jesús lo dijo, si lo crees o no, es así. Esto no es una democracia. Jesús no pidió tu voto. Tu responsabilidad es no cambiar la verdad de Dios, sino encontrarla. Jesús inspiró a Judas para escribir los versos 19 y 20. Entonces, Jesús está diciendo que cuando esa verdad es puesta en acción, te edificará y te elevará por encima del dominio de los sentidos, donde eres derrotado por todo lo que has vencido. En cambio, esta verdad causará que camines en el poder de tu santísima fe. ¿Cuál verdad? Cuando empleas el lenguaje sobrenatural de las lenguas. ¿Por qué somos edificados? Así que entendemos de 1 Corintios 14, 4 y Judas 19 que somos edificados cuando oramos en lenguas. Pero mi pregunta a Dios es esta: ¿por qué somos edificados? Si voy a pasar 3 o 4 horas orando en el Espíritu Santo, yo quiero saber por qué me edifica. Solo saber que debes orar en lenguas no es suficiente. Si realmente crees que te edifican y te preparan para cumplir el llamado de Dios en tu vida, lo que has estado anhelando en tu corazón, nadie podría mantenerte fuera de tu lugar de oración. Muchos cristianos saben lo que dice 1 Corintios 14, 4, pero pasan la mayor parte del tiempo ocupados en programas de hombres, intentando deducir cuál es el plan de Dios para sus vidas. Obviamente, no creen que la respuesta está en dedicar el tiempo necesario edificándose a sí mismos a través de la oración en lenguas desconocidas. Por lo tanto, saber que debo orar en lenguas no es suficiente. Yo quiero saber por qué me edifico. ¿Por qué soy edificado en mi santísima fe cuando hablo un montón de sílabas al aire durante 2 o 3 horas, que mi mente natural no puede entender? Le dije al Señor, quizás si tú me ayudaras a entender el por qué, yo podría ayudar a las personas a que también lo entendieran. De esa manera ellos también podrían caminar en el poder del Espíritu. Puedes imaginarte cómo me sentí cuando un día el Señor me abrió las Escrituras y me mostró el porqué del proceso de edificación de lenguas. Me llevó a 1 Corintios 14, 2 al 4, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Nota que Pablo dice en el verso 4 que el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque a través del simple don de profecía, que es equivalente al don de lenguas e interpretación operando juntos, de repente la mente de Cristo para ese momento se hace conocida en una asamblea pública en particular. Una persona que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 3. Pero toda exhortación tiene que estar basada sobre el fundamento de las Escrituras, de lo contrario no hay nada sobre qué exhortar. Por ejemplo, yo no puedo exhortar diciendo que Jesús hizo una parada en la luna para desayunar en su camino hacia la tierra, porque eso no está en las Escrituras. Consiguientemente, a veces el Espíritu Santo revelará un misterio a través de la profecía, iluminando la mente de Cristo con respecto a una escritura que no ha sido entendida. Y después de que el Espíritu Santo profetiza a través de alguien para edificación y exhortación, un consuelo divino viene al cuerpo de creyentes que es muy diferente y más profundo que algo emocional. Son consolados de una manera más fuerte que las emociones. La profecía los eleva en el espíritu y les da un sentido de que todo va a estar bien y esto puede permanecer con ellos durante días. Así que cuando alguien profetiza, edifica a la iglesia colectivamente, y cuando se ora en lenguas,
se edifica individualmente. Sin embargo, las razones que explican el por qué el cuerpo de creyentes o el individuo es edificado son las mismas. En ambos casos, la mente de Cristo se revela. La profecía causa que la mente de Cristo sea manifestada colectivamente a la Iglesia. Por otro lado, el orar en lenguas causa que la mente de Cristo sea manifestada en ti como individuo, porque el Espíritu Santo tomará los misterios que has estado orando ante el trono de Dios y te los comunicará de vuelta por revelación. Esa es la razón por la que eres edificado cuando oraras en lenguas. Por lo tanto, pasar 3 horas orando en el Espíritu Santo sería uno de los pasos más sabios que alguna vez hayas hecho. Y si lo haces todos los días, signo de exclamación abierta, cuidado diablo, te estarás edificando en tu santísima fe, recibiendo más y más revelación de la mente de Cristo y el diablo no tiene ni idea de lo que estás diciendo. Solo se queda mirando. Cuando mi espíritu se mueve con libertad, puedo quitar aquellas cosas que han hecho raíz en ti. En un instante puedo hacer aquellas cosas que toman años de lograr. Porque no es con tu poder ni con tu fuerza, sino por mi espíritu que hago estas cosas morir. Así que ríndete a mí, y declárate libre. Y haré esta obra en ti, dice el Espíritu de gracia.